Bien, hermanos, pues Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer, un gusto, como siempre, como cada domingo, que podamos reunirnos, que estemos todos juntos, sobre todo en días especiales como hoy, que celebramos, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que en verdad nos tiene que llenar de mucho gozo, de mucha alegría, de regocijo, ¿verdad? Porque pues este hecho pues es un pilar, es una base, es un fundamento de nuestra fe. Es lo que nos ayuda a tener esa esperanza de que algún día nosotros también estaremos con Él en su reino. Entonces, es un gusto y pues vamos a empezar. Mis hermanos, pues yo la verdad tenía pensado en todo mi corazón traerles un mensaje conmemorativo a esta fecha, ¿verdad? Pero lo siento, no pude, porque conforme iba yo estudiando los evangelios para tomar base, para tomar los textos, para tomar información, para realizar el mensaje, honestamente me quedé envuelto, me quedé atrapado en el pasaje del arresto de Jesús, ¿sí? Y fue ahí donde pues, me envolvió el Señor, ahí me quedé y me puse a meditar, me puso el Señor a pensar, a meditar sobre ese suceso, sobre ese hecho de su arresto. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, yo les pido, mis hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 43. Como podrán ver, ya estoy estrenando lentes, gracias a Dios que me ayudó, así ya puedo leer mejor y ya puedo ver bien quién se me está durmiendo, ¿eh? Es cierto. Marcos capítulo 14, vamos a leer el versículo 43, por favor. ¿Ya lo tienen? Y bueno, aunque el hecho de que traigamos este mensaje, que de alguna manera, pues, tal vez no tiene mucho que ver con el hecho de que el Señor resucitó, considero, mis hermanos, como un mensaje de parte de Dios siempre, ¿okay? Dice la palabra, la leo, dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. A ver, mis hermanos, como les digo, en verdad me quedé envuelto, atrapado en este pasaje que acabamos de leer, y el Señor me puso a meditar mucho, me puso a reflexionar en este suceso, pero más allá, mis hermanos, me puse a meditar y a reflexionar en el hecho de los discípulos, ¿sí? O sea, ¿qué le pasó a los discípulos en ese momento? O sea, ¿por qué lo abandonaron? ¿Qué fue lo que le sucedió a sus discípulos? Porque después de haber estado con Él durante todo su ministerio, ¿sí? Después de haber visto los milagros que Jesús hizo, cómo con su palabra sometió los vientos y los mares, después de escuchar de viva voz sus enseñanzas, sus consejos, lo dejaron solo en el momento más difícil de su vida, ¿sí? Y mi intención, mis hermanos, de ninguna manera pretendo juzgar o criticar mal a los discípulos, no. ¿Por qué? Porque posiblemente tú y yo hubiéramos hecho lo mismo si nos hubiéramos encontrado en esa situación, ¿sí? O sea, imagínate, ¿verdad?, estar con Jesús, imagínate la escena, estás con Jesús y de repente viene una turba de personas
armados con palos, espadas, dispuestos a arrestar a Jesús y dispuestos a someter a cualquiera que se interponga al arresto. O sea, tal vez tú y yo hubiéramos tenido la misma reacción, hubiéramos salido corriendo, ¿sí? Pero lo que me llama más la atención, mis hermanos, no es el hecho de que hayan salido huyendo en ese preciso momento, en el arresto de Jesús, sino que a partir de ahí, del arresto de Jesús, a lo largo del juicio, ¿sí? A lo largo del Calvario, hasta el momento de la cruz, de su crucifixión y su muerte, ¿sí? Solamente un discípulo estuvo a sus pies, junto a la cruz, viendo morir a su maestro, a su Señor. ¿Qué pasó con los otros 10? Digo 10 porque uno ya no contaba, ¿sí? ¿Qué pasó con los demás? Uno, Pedro, medio que quiso asomarse por ahí, ir a ver qué escuchaba, a ver qué veía, pero quería pasar desapercibido, ¿sí? Y cuando lo identificaron como un discípulo de Jesús, todos sabemos la historia, ¿sí? Lo negó y huyó. ¿Pero qué pasó con los demás? En ese tiempo, en ese momento, en ese instante, bien dice el dicho popular, ¿verdad? Que en la cárcel y en el hospital es donde se conoce a tus amigos, a tus verdaderos amigos. Y antes de esto, mis hermanos, acuérdense que Jesús les dijo, ya no son más mis discípulos, los llamaré amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pasó? ¿Sí? Estaban escondidos, huyeron, estaban llenos de temor, por ahí, escondidos en algún lugar. Porque generalmente, mis hermanos, como sabemos, la palabra de Dios nos relata hechos que aunque pueden ser muy minúsculos, así que podrían pasar desapercibidos, pero son detalles importantes en ocasiones. Y si alguno de los evangelios hubiera descrito el relato de que ellos estaban por ahí, hubiera dicho por lo menos, se nos hubiera descrito, y los discípulos estaban por ahí escondidos, viendo a lo lejos, llorando, orando, lamentándose, ver a Jesús muerto, crucificado, no sé, pero no se menciona nada. Como les digo, solamente uno, ¿sí? Juan, estuvo ahí a los pies de su Señor, junto a la cruz, viendo morir a su maestro. Y esto, mis hermanos, de verdad me hizo reflexionar mucho, ponerme a pensar en el hecho de que cuántas veces nosotros tenemos esta reacción o hemos tenido esta reacción a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos abandonado al Señor cuando Él más nos ha necesitado? Lo hemos dejado solo, le hemos dado la espalda en momentos cruciales donde nuestra fe tendría que estar más firme. Lo hemos dejado solo en momentos donde tendríamos que estar más firmes en nuestros ministerios, en su amor. ¿Sí? Y hemos huido, le hemos dejado solo. Entonces, mis hermanos, aquí surge la pregunta, y se las voy a plantear como yo sentí que me la planteó el Señor al estar estudiando esto. ¿Sí? Considera esta pregunta de una manera directa por parte del Señor. Y el Señor te pregunta, ¿eres tú mi discípulo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Eres mi discípulo, Paulino? Rigo, ¿eres mi discípulo? Dice el Señor. Irma, ¿eres mi discípulo? ¿Eres tú un discípulo verdadero de Jesús? Y es que el discípulo, mis hermanos, es también conocido como un seguidor o como un alumno. Y es el discípulo, el alumno, el seguidor, quien defiende y sigue las enseñanzas, la doctrina y los métodos de su maestro. Por lo tanto, entonces, ¿eres tú o te consideras tú un discípulo verdadero de Jesús? ¿Te consideras un seguidor genuino de Jesucristo? Y escucha la pregunta, mi hermano, es directa. ¿Eres un discípulo? No estamos hablando, o no estamos enfocando la pregunta a que tú pienses que si eres salvo. No estamos hablando de eso. No es si tú eres salvo, si tienes la salvación. Tampoco la pregunta va enfocada a que si tú te consideras una buena persona. ¿Sí? Ni tampoco la pregunta está considerada a que si tú utilizas todos tus recursos para buenas causas dentro de la obra del ministerio. Nada de eso. La pregunta es si tú eres un discípulo de Jesucristo. Así que ojo, mis hermanos, porque ser un discípulo de Jesucristo demanda no como una opción, porque esto no es opcional, sino como una obligación, seguir a Jesús en todo. Seguirlo en todo. ¿Sí? Por lo que esta mañana vamos a
considerar el precio, el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Y alguien podría pensar o decirnos, a ver, hermano, ¿cómo que hay que pagar un precio o equivale a un costo? Pues que no la salvación es gratuita. ¿Sí? Por supuesto, mis hermanos, la salvación es gratuita porque no hay nada, absolutamente nada con lo que nosotros podamos pagarle a Dios por haber enviado a su Hijo y darnos a su Hijo, morir por nosotros. No hay nada que nosotros podamos ofrecerle al Señor Jesucristo como pago por lo que Él hizo en la cruz, por haber muerto en la cruz y haber derramado su sangre para salvación nuestra. Por supuesto que no, mis hermanos, la salvación es gratuita, porque la misma palabra lo dice, somos salvos por gracia, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación es gratuita, ¿sí? Sin embargo, los discípulos estamos llamados o están llamados a llevar una vida que involucra pérdidas, que involucra costos, una vida de sacrificios, una vida en la que tienes que renunciar a cosas o despedir personas o cosas semejantes. Y estas pérdidas, estas renuncias, estas despedidas, estos sacrificios no son opcionales, son obligatorios, ¿sí? Y mira, mi hermano, Jesús, más allá de ocultarnos estas cosas, nos las revela. Y eso es bueno. Porque si Jesús hubiera ocultado estas cosas, no hubiera perdido tantos seguidores, ¿sí? Si tú lees la historia de Jesús, cuando Jesús les dice esto, muchos lo dejan. O cuando Jesús hablaba de venir a mí y todo eso, muchos se apartaban de Él, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesús no oculte estas cosas y nos las revele es bueno, ¿sí? Porque mira, generalmente, y sobre todo en estos tiempos, hemos escuchado muchas personas que predican, que comparten la palabra de Dios, el mensaje, y no solamente predicadores, no solamente pastores, sino cualquier hermano, cualquier cristiano que de repente comparte la palabra de Dios con alguien, oculta o generalmente oculta estos detalles, ¿sí? Y solamente expresamos las cosas buenas. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere hacer feliz, ¿sí? Dios te quiere que tengas, con Dios te acabaron tus problemas, ¿sí? Y aunque, mis hermanos, Dios nos quiere dar una vida de prosperidad, una vida de gozo, una vida de felicidad, ¿sí? Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, dice su palabra, ¿sí? Es verdad. Aunque en Jesucristo hay plenitud de vida, ¿sí? No hay que dejar de considerar de que hay un costo, mis hermanos. Hay un costo, hay un precio que hay que pagar. Es por eso que cuando compartamos la palabra, es mejor no ocultar estos detalles, sino expresarlos. ¿Por qué? Porque en estos sacrificios, en estas pérdidas, en estos costos que hay que pagar, se manifiesta el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, Pablo. Y mira que Pablo realmente supo lo que es pagar el precio y el costo de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Pablo, bástate mi gracia nada más. Es lo que necesitas, mi gracia. ¿Sí? Entonces, escúchame bien, mi hermano. Cristo, ¿sí? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no quiere discípulos a medias. ¿Sí? No necesita seguidores de medio tiempo, ocasionales o de domingo, como tú le quieras llamar. Cristo no quiere eso. Así como ninguno de nosotros, ¿sí? Estoy seguro que le gustaría tener una esposa, o en este caso las hermanas, un esposo que solamente nos amara o los amara el domingo. ¿O sí? ¿Te gustaría un esposo o una esposa que te fuera fiel solamente un día? ¿O de medio tiempo? ¿O hay de vez en cuando? Por supuesto que no. ¿Sí? O sea, yo creo que ninguno de nosotros, el día que nos casamos, si nuestro cónyuge hubiera dicho, y prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, y amarte y serte fiel solamente el domingo, o medio tiempo, ¿hubieras aceptado ese convenio de matrimonio? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros hubiera aceptado ese convenio. Entonces, ¿por qué considerar que Jesús aceptaría fidelidad y devoción solamente el domingo?
solamente cuando nos acordemos de Él o cuando necesitemos de Él. ¿Sí? Eso, mis hermanos, es absurdo e inaceptable para el Señor. ¿Sí? Es absurdo. No se puede. ¿Sí? No hay modo, no hay forma. Así que vamos a ver, pues, el precio, el costo de ser un discípulo de Jesús. Por lo cual te invito, mis hermanos, a que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 14. ¿Listos? 14, versículo 25. Dice la palabra, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver, no sé si nos dé tiempo de ver todos estos versículos que acabamos de leer, pero bueno, vamos a empezar con algo y si después tenemos que prolongar el estudio, lo haremos. Dice el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Fíjense, mis hermanos, dice que grandes multitudes iban con él. Esto significa que a Jesús, mis hermanos, o sea, lo seguían muchas personas, multitudes. O sea, nada más para que te des un ejemplo, dice que en una ocasión alimentó a 5,000. ¿Sí? O sea, más o menos para que te des una idea de cuántas personas, ¿sí?, iban con Jesús. Pero la mayoría de estas personas, mis hermanos, que lo seguían, que iban con él, eran curiosos. ¿Sí? Eran personas que tenían un concepto equivocado de Jesús, porque muchos pensaban o consideraban que Jesús iba a ser aquel libertador que terminaría con el yugo romano y establecería pues un nuevo gobierno, un nuevo orden. Algunos de ellos, ¿sí?, seguían a Jesús o iban con Jesús solo para ver qué obtenían de él, algún milagro, ¿sí? Se iban para recibir algo, para buscar algo. Otros simplemente iban de curiosos pues para ver algún milagro, ¿no? Porque les impresionaba ver esas situaciones, ¿no? De que los paralíticos se pararan, los ciegos volvieran a ver, etc. Entonces, la mayoría de ellos eran curiosos, que iban a Jesús con una idea equivocada de lo que realmente Jesús pretendía. Pero muy pocos, mis hermanos, seguían realmente de verdad a Jesús porque apreciaban sus palabras. ¿Sí? Muy pocos iban a ver a Jesús porque realmente sentían que cuando escuchaban a Jesús hablar y escuchaban sus enseñanzas, realmente sus corazones ardían. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esto nos deja ver una cosa, que es muy fácil mezclarse en la multitud, que es muy fácil mezclarse en la iglesia, ya que es imposible que nosotros conozcamos las intenciones de cada uno de nosotros. Yo no conozco sus intenciones, ustedes no conocen mis intenciones, pero déjame decirte una cosa, mi hermano, para Dios todas las cosas están desnudas. Amén. Dios conoce mis intenciones y Dios conoce tus intenciones del por qué lo sigues, por qué vas con Él. ¿Sí? Él sabe perfectamente bien que no todos los que se acercan a Él y lo siguen por un tiempo son discípulos verdaderos.
¿sí? Son discípulos que le van a seguir toda la vida como Él demanda. Como dije, algunos solamente lo seguían para recibir su milagro, ¿sí? Y después se alejaban de Él. Así hay muchos en las iglesias que simplemente siguen a Jesús, lo necesitan y están orando y le piden, y cuando Jesús les da aquello que tanto piden, después ni los vemos. Se alejan, se apartan. Acuérdense cuando Jesús iba pasando por Samaria y Galilea, que dice que salieron 10 leprosos y les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes y regresen. ¿Sí? Y los 10 fueron sanados, y cuando regresaron, ¿cuántos regresaron? Uno. Solamente uno regresó a darle gloria y honra a Dios. ¿Sí? Y para acabarla, el que regresó ni siquiera era judío, era extranjero. ¿Sí? Entonces, vemos pues, mis hermanos, que Jesús sabe perfectamente bien que no todos los que le siguen son sus verdaderos discípulos. Así que, ojo, mi hermano, ¿por qué? Porque se puede estar en la iglesia, ¿sí? Se puede estar entre la multitud creyente y no ser de Cristo. ¿Sí? Así que aguas. Así ve considerando estas palabras y realmente ve meditando y reflexionando cómo estás delante del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué cosas nos impiden ser discípulos de Cristo. Dice el versículo, dice 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, dice, no puede ser mi discípulo. A ver, aquí hay algo curioso, dice, si alguno viene a mí, pero ¿qué quiere decir esto? Porque en el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él. Entonces, ¿a qué se refiere? O versión, ¿cómo que el que viene a ti? Pues que no se supone que mucha gente iba contigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues por eso, mis hermanos, que digo que hay que checar esos detallitos que parecen tal vez como que no son tan importantes, porque en realidad tienen mucho valor. Mis hermanos, no es lo mismo venir con Él, ¿sí?, que venir a Él. ¿Sí? No es lo mismo estar entre la bola que viene con Él, a ver qué ve, a venir a Jesús y rendirse a Él, someterse a Él, creer en Él. ¿Sí? Esa es una gran diferencia, en venir con Él y venir a Él. Jesús te enseñó mucho acerca de venir a Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Y a pesar de que en Juan 6:44 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Eso es verdad, ¿sí?, indiscutible. Pero también Jesús dijo en Juan 6:37, el que viene a mí, ¿sí?, yo lo recibo y no lo echo fuera. Entonces, mis hermanos, venir a Cristo implica un acto de tu voluntad. ¿Sí? Es una decisión que tú tienes que tomar, que tenemos que tomar. ¿Sí? Es tu voluntad. ¿Sí? Tomar una decisión. O voy a Él, voy con Él, o realmente voy a Él y me rindo a Él y creo en Él y lo obedezco. ¿Sí? Eso es venir a Él, cuando tomas la decisión de rendirte y someterte a su voluntad. Entonces, dice el versículo 26, si alguno viene a mí, pues, y no aborrece a su padre y madre, y hermanos y hermanas e hijos, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? De acuerdo a lo que Jesús está planteando aquí, mis hermanos, de acuerdo a lo que Jesús nos expone, la primera cosa que nos puede impedir, o que puede ser un obstáculo para que nosotros seamos discípulos de Jesús, ¿qué crees que es? La familia. ¿Sí? Tu familia puede ser el primer obstáculo para impedirte ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿verdad? Dice el texto que el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, hermanos y hermanas. Y aquí podría parecer que la Biblia se contradice, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué acaso no dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me pides que los aborrezca? ¿Qué acaso no enseñan las Escrituras que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y tratarla como un vaso más frágil? ¿Qué no enseña la Biblia que el que no provee para su casa, es decir, para su esposa y sus hijos, es peor que un incrédulo? Entonces,
¿Por qué me pides que los aborrezca? ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que debemos aborrecer a nuestra familia? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, mis hermanos, hay que comprender y entender y aclarar una cosa. Jesús está utilizando, ¿sí?, en esta expresión de aborrecer está utilizando un recurso del lenguaje que se llama hipérbole. ¿Sí? Una hipérbole, que más que nada es una expresión exagerada sobre un hecho o una circunstancia. Y Jesús la está utilizando para sacudir nuestro entendimiento, para que pongamos atención, para que podamos ver hasta dónde Él se refiere, o es la magnitud de esto. ¿Sí? Por eso dice, el que no aborrece a su padre. ¿Sí? Está exagerando la expresión. Pero en realidad de lo que está hablando Jesús es que nuestra devoción hacia la familia debe ser secundaria con respecto a la devoción que nosotros debemos de tenerle a Él. ¿Sí? Es decir, que cualquier otro afecto, cualquier otro amor que tú puedas tener por alguien, ¿sí?, sea tan pequeño, pero tan pequeño al afecto o al amor que debemos de tener o reflejarle a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir aborrecer, es lo que Jesús trató de decir con esta expresión. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a Mateo, ahí nada más darle unas cuantas vueltas. A Mateo capítulo 10. Yo creo que si nos vamos a pasar, hermanos, no. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Vean lo que dice. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como que aquí ya está más claro, ¿verdad? Como que ya se entiende más este punto de aborrecer. ¿Sí? El punto, mis hermanos, es de que no aborrezcas a tu familia, sino que los ames, y los ames mucho, pero que a Jesús lo ames más que a ellos. Ese es el punto. Y tiene sentido, mis hermanos, que el primer obstáculo o esta comparación sea con la familia. ¿Por qué? Porque generalmente es a la familia a quienes más amamos. ¿Sí? ¿Me explico? Y para amarrar un poquito más esto, fíjate lo que enseñó Jesús en Mateo 22. Ahí dale vueltas. Mateo 22, versículo 37. Fíjate, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí? Y dice, el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Vean lo que dice, y el segundo es semejante, parecido, pero no es igual. ¿Sí? Amarás a tu prójimo, amarás a las demás personas como a ti mismo. Es decir, ese amor, o sea, los vas a amar, pero no los vas a amar con todo tu corazón, ni con toda tu alma, ni con toda tu mente. Ese amor solamente es reservado para Dios. ¿Sí? A los demás, ámalos como a ti mismo, con límites. ¿Sí? Semejante, parecido, pero no es lo mismo. Entonces, la conclusión aquí, mis hermanos, es que nunca deberás amar igual a Dios que a las personas, sin importar quiénes sean. ¿Sí? Así que piensa esto, mi hermano. Nuestras familias, tanto cristianas como no cristianas, deben observar y conocer, deben de palpar que amamos más a Dios de lo que podríamos amarlos a ellos. Y que a la hora de tomar una decisión de lealtad, elegimos inclinarnos por el amor del Señor. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, como digo, se aplica para familiares cristianos, pero como que se enfoca o puede aplicarse un poco más a nuestra familia que no es cristiana y que se opone a nuestra fe. ¿Sí? Así que es necesario, mis hermanos, que apliquemos y dejemos claras nuestras convicciones y nuestra fidelidad a Dios, sea para bien o sea para mal,
les guste o no les guste a tus familiares. ¿Sí? Esto, mis hermanos, de aplicar nuestro amor, nuestra lealtad a Dios, de demostrar que amamos más a Dios que a ellos, no es algo que debemos de dejar de hacer por temor, ¿sí? Por miedo, ¿sí? Por no contrariarlos, por no hacerlos sentir mal, para que no se ofendan, ¿sí? Porque cuando tú no haces esto y no demuestras ese amor a Dios, esa lealtad a Dios, te rindes, ¿sí? Escondes tu fe y terminas, ¿sí? Aceptando lo que tus familiares dicen. Y por eso es de que muchas veces aquellos que se llaman cristianos, pero que no tienen convicciones firmes, que no demuestran ese amor y esa lealtad a Dios más que a sus familiares, por eso siguen haciendo cosas que están mal, ¿sí? Por eso siguen yendo de parranda con sus familiares, con sus hermanos, con sus primos, con sus cuñados, se siguen emborrachando, siguen siendo adúlteros, siguen transeando en el negocio, etc. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones, porque es mentira que aman a Dios, no es cierto, no lo amas, no como Él demanda, ¿sí? Amas más a tu familia y tienes miedo de decirles no, ¿sí? Para que no se ofendan, o será que a lo mejor te gusta, ¿no? Y ese es otro punto, ¿sí? Entonces, tanto nuestra familia cristiana como la no cristiana deben ver que reflejamos esta convicción en nosotros, que amamos más al Señor que a ellos, ¿sí? Entonces, es necesario, mis hermanos, que nos definamos, ¿sí? Y en este día tan importante, en el cual celebramos y conmemoramos la resurrección de aquel que murió por nosotros, sería buen momento para que tú meditaras y te definieras, ¿sí? ¿Amas más a Dios o no? ¿Sí? ¿Tienes convicciones? ¿Eres leal a Dios? ¿Eres un discípulo de Jesucristo o no? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no tratemos, de verdad, no tratemos de estar en los dos bandos. No se puede jugar en los dos equipos, ¿sí? No puedes quedar bien con Dios y con el mundo. No se puede, no hay forma, ¿sí? No hay forma de tener un amor dividido, ¿sí? ¿O acaso, ¿sí? A ver, hermanas, ¿a ustedes les gustaría que sus esposos tuvieran dos esposas? O a ver, hermanos, ¿a ustedes les gustaría que sus esposas tuvieran dos maridos? ¿Estarían dispuestos a compartir el amor? No, ¿verdad? Entonces, no hay amor dividido, mi hermano, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto de amar más a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se traduce en el día a día? No sé, ¿me puedes sacar el conector? Se va a desconectar esto. ¿Cómo se traduce en el día a día? Esto, mis hermanos, de amar más a nuestros hijos implica, ¿sí? Implica no justificar o ser permisivos con nuestros hijos cuando ellos se rebelan contra Dios, ¿sí? Aquí está. Gracias. Perfecto. ¿Sí? Esto implica, mis hermanos, amar más a Dios que a nuestros hijos, implica oponerse, ¿sí? Implica oponerse a nuestros hijos cuando ellos se están rebelando contra los mandamientos de Dios. Y créanme, mis hermanos, sí duele, ¿sí? Duele mucho, pero tienes que tomar una decisión y tienes que demostrar tu amor. ¿A quién le vas a ser más fiel? ¿Sí? Pero déjame decirte una cosa, cuando nosotros demostramos más nuestro amor por Dios que por nuestros hijos y ellos se rebelan, ¿sí? Dios te respalda y Dios actúa, y Dios trabaja, créeme, te lo digo por experiencia, ¿sí? Ahora bien, entre los esposos, entre la pareja, ¿sí? Amar más a Dios que a tu pareja. Esto implica el no seguir el mal consejo, ¿sí? De tu pareja cuando éste te sugiere o te pide que hagas algo que deshonra a Dios, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Así que aguas, mis hermanos, ¿sí? Cuando tu pareja te pide hacer algo que tú sabes que deshonra a Dios, tú dices no, no puedo hacerlo porque es más grande mi amor por Dios, ¿sí? Mira, mi hermano, si quieres ejemplos, te recomiendo que leas los Evangelios, el libro de los Hechos, Romanos y todas las cartas del Nuevo Testamento, y vas a encontrar muchos ejemplos de los primeros creyentes que fueron probados en esto, ¿sí?
en demostrar su amor a su familia o a Dios. ¿Sí? Porque al convertirse en cristianos, muchos de sus familiares los rechazaron, los corrieron de sus casas, los desheredaron, les quitaron sus propiedades. Pero la gran mayoría de estos hermanos que se convirtieron y que experimentaron vivamente el costo de seguir a Jesús, se mantuvieron firmes en su fe y continuaron siguiendo a Jesús. ¿Sí? Entonces, considera estos ejemplos, mis hermanos, porque ejemplo tenemos. Ahora, el comentarista inglés de nombre Matthew Henry, con respecto a esto, escribió lo siguiente, y te lo comparto. Fíjate, él escribió: el parentesco espiritual va por delante del natural, y hasta los vínculos familiares más estrechos deben ser dejados a un lado cuando entran en conflicto con el afecto y la dedicación que le debemos al Señor. Así que piensa entonces esto, mi hermano. Piensa y medita. ¿Eres tú una persona que nunca puede servir o no puede asistir a las reuniones por pasártela bien o mejor con tus familiares? ¿Sí? Analiza esto. Si las actividades recreativas y deportivas de tus hijos te están alejando de la adoración continuamente. Piensa esto. Si por darle a tu familia lo que tú nunca tuviste, te la pasas trabajando y trabajando sin descanso, y eso no te permite buscar al Señor, ni leer su palabra, ni orar, mucho menos congregarte. Piénsalo, medítalo. Ahora, piensa en esto. Cuando tú amas más a Dios y lo demuestras, los demás afectos o los demás amores, ¿sí?, con la familia, se ordenan y se disfrutan más. ¿Sí? Se disfrutan más, e incluso a tus familiares no cristianos les conviene que tú ames más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú amas más a Dios y lo demuestras, oras por ellos, los bendices, los perdonas, incluso los ayudas. Entonces, les conviene a nuestros familiares no cristianos que nosotros demostremos ese amor. Entonces, cuidado, mis hermanos, porque la familia puede ser el primer obstáculo o el impedimento para que no seamos discípulos verdaderos de Jesucristo. Ahora, seguimos. Segundo obstáculo para que nos impide ser un discípulo de Cristo. Dice el versículo: si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es el segundo obstáculo que nos impide? Nuestra propia vida. Nosotros mismos, mis hermanos, podemos ser un impedimento para ser discípulo de Cristo. Por lo cual, dice, debes de aborrecerte. Pero ¿cómo aborrecernos a nosotros mismos, hermanos? Nosotros nacemos con una naturaleza caída. ¿Verdad? Dice la Biblia que engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, al nacer nosotros con esa naturaleza torcida, caída, el ser humano, por naturaleza, se ama a sí mismo, ¿sí? Y siempre va a procurar el ser humano su placer personal, el reconocimiento de la gente, la aceptación, la autocomplacencia, la comodidad, el aprecio, la fama y cualquier otra forma de egoísmo, porque es puro egoísmo, mi hermano, haciendo girar su vida y el mundo alrededor de sí mismo, ¿sí? Por lo que debemos de entender una cosa, ¿sí? Jesús, mis hermanos, no es alguien a quien simplemente lo puedes ir agregando a tu vida, ¿sí?, cuando lo necesites, como si fuera un ingrediente. Tampoco Cristo es alguien a quien debemos de considerar un ayudante, un chalán, nuestro secretario particular, que viene detrás de nosotros, listo para facilitarnos todas las cosas. No, entiende esto, mi hermano, de verdad. Nosotros, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, nosotros somos llamados a seguirlo a Él, de ir en pos de Él. No Él está llamado o fue enviado a seguirnos a nosotros, ¿sí? Hay que entenderlo bien. Entonces, aborrecernos a nosotros mismos es seguirlo a Él al grado de negarnos a nosotros.
es hacernos a un lado en el tema de las prioridades de nuestra vida. Pablo, mis hermanos, lo comprendió perfectamente bien y escribió en el libro de Filipenses, lo hemos leído muchas veces. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Esto, mis hermanos, es el ejemplo más claro de aborrecerte a ti mismo. ¿Está claro? ¿Lo entendemos? ¿Sí lo vemos? Bueno, entonces ahí viene la pregunta. Hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí en este momento de tu vida, ¿amamos más a Jesús que a nuestra familia? ¿Sí? ¿Amamos más a Jesús que a nosotros mismos? ¿Sí o no? Piénsalo. Piénsalo, porque Jesús va más allá y abunda todavía en el versículo 27 de Lucas 14, donde dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Y bueno, mis hermanos, para empezar, ¿sí?, hay que definir qué es esto de la cruz. ¿Sí? Y vamos a decir qué no es tu cruz para empezar. La cruz o tu cruz no es las adversidades, los sufrimientos, las pruebas de esta vida. ¿Sí? Eso no es la cruz. Tu cruz tampoco es tu pareja, tu esposo, que no es cristiano y que es un borracho, un grosero y te trata mal. Esa no es tu cruz. Tampoco es tu cruz tu esposa, que no es cristiana, chismosa, fodonga, que no te atiende como debe de ser. Esa no es tu cruz tampoco, ¿sí? Tampoco es tu cruz tus hijos rebeldes, groseros, que tal vez están envueltos en drogas o en pandillerismo. Esa tampoco es tu cruz, mi hermano. Tu cruz tampoco es tu jefe mala onda, intolerante, que abusa de ti en el trabajo y que no te paga lo que es justo. Y tampoco tu cruz es aquella enfermedad por la cual tú estás pasando. No, nada de eso, mis hermanos, es la cruz. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús con tomar tu cruz? Bueno, en estos tiempos, y de hace mucho, la cruz es considerada un símbolo del cristianismo, de la fe, de la religión, ¿verdad? Pero hay que considerar una cosa. Cuando Jesús enseñó esto, ¿sí?, cuando Él pronunció estas palabras, Él aún no había sido crucificado. Entonces, la cruz no se veía o no se consideraba pues como un símbolo religioso o de fe, sino que la cruz en esos tiempos significaba o se veía como un símbolo de muerte. ¿Sí? Tanto Jesús como sus discípulos y toda aquella multitud que le seguía vieron muchas veces cómo el Imperio Romano, al ejecutar una orden de muerte, las personas eran crucificadas. Entonces ellos vieron muchas veces a personas que cargaban su cruz, ¿sí?, o que cargaban el travesaño que se ponía en forma horizontal en la espalda, y ahí iban caminando hacia el lugar de la ejecución, al lugar donde iban a morir, y llevaban su cruz, y iban caminando. Eso, mis hermanos, entonces, llevar la cruz, lo que Jesús está planteando es una idea similar, paralela, a negarte a ti mismo, al no vivir para ti, sino que debes de estar dispuesto a morir a tus deseos, a tus sueños, a tus placeres, a tus preferencias, para adoptar las de Jesús, que son mejores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tomar la cruz es menguar, es dar un paso al costado, ¿sí?, es morir a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, ¿sí?, Cristo debe ser nuestro todo y nosotros debemos ser totalmente para Él. ¿Sí? Y mis hermanos, déjame decirte una cosa, en verdad esto no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso es un reto, por eso se dice que la vida cristiana es para valientes, para guerreros. ¿Sí? Ya que el versículo nos muestra que implica dos acciones: tomar la cruz, dice, e ir en pos de Él, avanzar. ¿Sí? No quedarte ahí, sino tomar la cruz y caminar, avanzar.
avanzar. Y el que no hace esto o no está dispuesto a hacer esto, no puede ser un discípulo de Cristo. Así que, mi hermano, fíjate bien. Vamos concluyendo. Seguir a Cristo, tomando o cargando nuestra cruz, consiste en negarnos a nosotros mismos. No solo en el hecho de estar dispuesto a morir por Él, porque eso es un instante, sino a vivir por Él. Esto implica años, por eso es un reto. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, consideremos lo siguiente. Seguir el ejemplo de Cristo, seguir el consejo de Cristo, vivir lo que Él enseña, creer lo que Él habla, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, obedecer su voz, ¿sí? Es un llamado, pero un llamado para toda la vida, ¿sí? No de medio tiempo, no ocasional, no cuando lo necesitas. Es un llamado de toda la vida y para toda la vida. ¿Sí? Es un llamado de fidelidad hasta la muerte. Así que considéralo, mi hermano. ¿Sí? Así que hemos tomado pues nuestra cruz. Hemos de verdad muerto a nosotros mismos. Estamos siguiendo a Cristo en nuestra vida como Él, obedeciendo su palabra. Bueno, mi hermano, si no lo estás haciendo o si alguno no lo hace, dice la palabra, no puede ser un discípulo de Cristo. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero te recomiendo que leas, ¿sí?, el siguiente versículo donde Jesús nos deja un ejemplo, ¿sí?, sobre el construir. Fíjense. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? Y aquí esto implica costos, eso implica que te sientes a ver si realmente tienes tú lo necesario para terminar esto. ¿Sí? Por eso digo, es un reto y es un llamado para toda la vida. ¿Sí? Y aquí el hermano Rigo, que sabe de construcción, podrá cerciorarse. O sea, hermano, ¿cuánto cuesta? Y aquí hay un ejemplo que Jesús pone de edificar, hacer una construcción, una edificación, una torre, una casa. ¿Cuánto cuesta construir una casa, hermano? Mucho, ¿verdad? ¿Cree que con lo que tenemos aquí todos en la cartera nos alcance? No, ¿verdad? Ni para el principio, yo sé. ¿Sí? Entonces hay que sentarnos a calcular si tenemos lo necesario. ¿Sí me explico? Hay que sentarnos a calcular. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, esto de la burla, ¿sí?, esto de la burla, que tú no termines la construcción y que los demás se burlen, implica a que en aquel momento, cuando tú te presentes con Cristo, resulte que no eras un discípulo de Él. ¿Sí? Así que evitemos pues la burla, de que cuando tú te presentes delante del Señor, pues resulta que no eras su discípulo. Como dije al principio, no por el hecho de estar en la iglesia significa que eres de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y medita esto en tu corazón, y pues que Dios te dé convicción y te ayude a entender esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has brindado. Agradecemos con todo nuestro corazón esta palabra, Señor, que tú has puesto y has expuesto para todos nosotros. Yo te ruego, Padre, que la meditemos, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos, Señor, ser honestos delante de ti. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos sido imprudentes, impacientes en nuestra obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender si tenemos lo necesario para ser un discípulo tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción en nuestros corazones, esa disposición de realmente rendirnos a ti, de venir a ti,
de rendirnos totalmente en obediencia, de creer realmente en ti. No ocasionalmente, no solamente un día o cuando te necesite, sino para toda la vida. Señor, porque tú ofreciste tu vida para darnos vida eterna. Y tú no titubeaste, no fue ocasional, fue total, fue una entrega total. Por lo tanto, Señor, tú mereces que nosotros te entreguemos nuestro corazón totalmente. Enséñanos pues a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Señor, gracias te doy y te pido que bendigas a mis hermanos que están el día de hoy aquí. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Ayúdanos a seguir adelante, firmes en la fe. Guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Danos sabiduría, inteligencia y un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a servir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Estamos perdidos.